de pie porque te vamos a presentar. ¡Ah! ¿Eh? Sí, ven. Hazme el favor, Edgar. El pastor Edgar nos va a hacer el favor de predicar, pero viene acompañado de su gran familia. Por favor, familia, pónganse de pie para que reciban un aplauso al Señor para toda su vida. ¿Sí? Si tienen duda, por supuesto que son de Oaxaca. Vean ustedes qué bonito atuendo, tanto de su hija como de su mamá. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Qué bendición que nos acompañen! Sí, vengan los dos. Ven, pásenle. Sí, sí, pero ya está aquí en Cuernavaca y no la vamos a dejar ir nunca. Pero no para de ir a Oaxaca. Ah, bueno, pero no va a ser los domingos porque los domingos va a venir acá. ¿Amén? Pues, adelante. Aquí está mi esposa, se llama Blanca. Blanca, así como se llama, así es ella. Les saludo, estoy muy, pues, expectante de lo que Dios está haciendo, porque en este momento y en este lugar estoy conociendo estos rostros de ustedes y eso a mí me hace sentir muy privilegiada estar con el pueblo de los redimidos del Señor, mujeres y hombres de Dios. Ustedes son los santos de Dios porque han sido justificados por su sangre y también pues son la raza de Dios. Ustedes son muy importantes para mi vida y para Dios sobre todo, porque ustedes vienen de esa descendencia de puros héroes de fe, de puros campeones en Cristo Jesús, porque Él pagó un precio muy alto para que pudiéramos ser su pueblo. Y ahora lo más grandioso es que tenemos comunión con Él y este tiempo que estuvimos en la alabanza, nunca hay que perderlo. Siempre debemos estar antes de que nos cite el pastor, hay que estar antes aquí en esa comunión con Dios, con el grupo de intercesión y cuando empiezan los hermanos que dirigen la alabanza, ya estamos todo el pueblo de Dios, porque esas alabanzas a nuestro Padre, eso de entrar hasta la sala de su trono, Él lo ganó con su sangre. Ahora tenemos acceso a su gloria, ahora tenemos esa comunión con Él. Eso es maravilloso porque en su presencia huye toda atadura, opresión, depresión, toda mentira del enemigo. Y entonces nunca se pierdan el tiempo de la alabanza, que todo el mundo ya esté haciendo fila antes de las 10 de la mañana, antes de las 11 de la mañana, porque para eso pagó un precio muy alto, tener comunión con nuestro Padre Celestial a través del nombre de Jesús y mediante el Espíritu Santo, y es todo en la vida. Si hacemos eso, miren, lo demás viene por añadidura. Dios les bendiga. Aquí está Zoe también de Oaxaca. Hola, yo me llamo Zoe Martínez y soy la hija menor y me da mucho gusto de conocerlos y que pues esta iglesia es como un pilar en la fe, que de aquí van a salir varios jóvenes. Segunda generación Dios está preparando para que puedan llevar la fe, la palabra, y que esta iglesia Dios ha estado oyendo su oración de ustedes con fe, y que Dios los siga levantando como esos hombres y mujeres de fe, y que al que todo le es posible. Si crees a Dios, todo le es posible. Buenas tardes, me da mucho gusto estar en este lugar. Deseo que Dios les bendiga. Yo soy oaxaqueña, soy de la región del Papaloapan, pero yo llevo 22 años viviendo aquí en Cuernavaca. Ya soy morelense también. Dios les bendice. Y ahora, aquí, ¿cómo se llama este grupo, esta iglesia? ¿Cómo se llama? ¿Así se llama? Entonces, ¿no es un centro de muerte aquí? ¿Cómo es? Entonces hay mucha vida en ustedes. ¿O hay muerte? ¿Sí es centro de vida? ¿Aquí habrá enfermedad?
Entonces no reina la enfermedad aquí. Pura vida. Aquí no hay pobreza, ¿verdad? Reina la vida. Centro de vida. ¿Aquí habrá fracaso? ¿Derrota? ¿Por qué? Centro de vida. ¿Aquí habrá maldición? ¿Habrá maldición en tu vida? ¿En tu familia? ¿En ese grupo? ¿Por qué no? Porque es centro de vida. ¿Aquí habrá chismes? ¿Aquí no reina el chisme de veras? Entonces hay un poquito de vida. ¿Cómo se llama acá? Centro de vida. ¿Aquí no hay quejas? ¿Por qué no hay quejas? Centro de vida. ¿Aquí habrá escasez? ¿Hay mucha escasez? ¿Por qué no? Centro de vida. Y Cuernavaca es un centro de vida de mucha agua, de fundación, de muchas flores. Es uno de los lugares de México donde hay muchas cosas frescas, flores, rosas, árboles, híjole, prados, jardines, llenos de árboles. ¿Por qué? ¿Por qué centro? Porque hay un centro, porque hay un centro de vida. Fíjate en qué grupo estás. Si tú no eres de vida, te va a ser incómodo. Porque lo opuesto a la vida, ¿qué es? Muerte. Lo opuesto a la vida es enfermedad. Lo opuesto a la vida es escasez. Cuando hay escasez no hay vida. Cuando hay maldición no hay vida. Entonces date cuenta, centro de vida. Y luego estamos con un Dios que es el autor de... Fíjate, Dios no es el autor de la muerte. Dios no quita la vida. Como muchos morelenses dicen, Dios se llevó a mi ser querido. Dios ya le recogió. No, por eso vino Jesús, Cristo, a darnos. Y para eso dio su vida, para que tuviéramos vida. Él dice en San Juan 14, porque yo vivo, ustedes también vivirán. ¡Wow! Porque yo vivo, ustedes también vivirán. Y yo conozco a un hombre que de 33 años está a la diestra del Padre desde hace más de 2000 años. No es un juego de palabras, es la pura verdad. Yo conozco a un hombre llamado Jesucristo de 33 años, que desde hace más de 2000 años sigue de 33 años a la diestra del Padre. Porque Él siempre dijo, y Él siempre es, y Él siempre lo dirá y será. Yo soy la resurrección y... ¿Por qué pensar en la muerte? ¿Por qué pensar que te vas a ir al panteón? Algunos ya han comprado su terrenito muy chiquito, el más chiquito que han comprado. Algunos ya consiguieron un seguro funerario. Y es increíble que es el terrenito más chiquito que han comprado. El más grande es de 2 metros por 2 metros. Un cuadrito chiquito. Porque ya cuando su cuerpo se hace cenizas, ocupa menos lugar. ¿Por qué pensar en la muerte si Él es la resurrección y la vida? Si Él es el pan. No el pan de muerte ni el pan de muertos. ¿Quién es Él? El pan de vida. ¿Por qué nada más pensar en agua H2O y en agua potable si Él es el agua de la vida? Él es la vida. O sea, estamos en un centro de vida donde Jesucristo es
el autor de la vida. No es el autor de la muerte. Quítate de tu mente, de tus creencias, de tus pensamientos, de tus criterios, que Dios me está probando con la muerte. Porque le hemos echado el bulto a Dios de lo que no le corresponde. Él me está mandando esta prueba de enfermedad. Él me mandó esta prueba de muerte. Y Él no prueba con veneno. Imagínate tú a tu hijo. Vamos a ver si aguanta su sistema digestivo. Quiero comprobar si es de calidad. Y le das la última cena. El veneno de la última cena. ¿Quisieras así probar a tu hijo? Pues así han pensado muchos creyentes, aún pastores y predicadores, que Dios te mandó la enfermedad para probarte, que Dios te mandó un proceso de enfermedad para que a ver si aprendes, que Dios te mandó ese accidente, que Dios te mandó esa maldición. Y están diciéndole a Dios, tú eres muy bueno para poner exámenes muy malos y perversos. Y no, nuestro Dios, como dice el Salmo 145, y mucha palabra de Él es bueno y su misericordia es para siempre. Como cantábamos ahorita, Él ha sido bueno, tan bueno. Pero a la mera hora de los cocolazos, estás diciendo que Dios te puso ese accidente, que Dios te puso ese diagnóstico. ¿Cómo? ¿Es verdad esta canción? Él ha sido tan bueno, pero a la mera hora de los problemas, le echas en cara todo. Por eso la realidad de la fe. Ahí el pastor tiene este tema en PDF y también grabado. Si hoy no me da tiempo a terminar esto, ya está grabado este tema para que lo estés remachando, porque dice Romanos 10:17 que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, ¿no? Hoy Gustavo aquí me recordaba algo de un balazo que me dieron, me recordaba, eso fue en noviembre, principios de noviembre de 1985. Debes de saber que ya este cuerpo ya estuviera deshecho en algún panteón. Ya creo que ni calaca, ni calavera, ni nada. Ya pasaron muchos años. Pero él me hace recordar hoy allá en Miahuatlán, Oaxaca, que estábamos predicando en una campaña evangelística, ¿no? Y pues esa noche, pues ya estaba llegando la gente, pero no había luz para que prendiera ese proyector de películas de carrete en ese entonces, en 1985, en un barrio que se llamaba Tierra Negra. Pero ni mi mente ni nadie imaginó que allá detrás de esos platanares, ya cuando se hizo noche, 8 de la noche, era el único ranchito que tenía un foco, todo alrededor bien oscuro, y de los platanares ahí se pararon para apuntarme. Era un asesino y un catequista. Y sí, tuvieron puntería, porque me dispararon al corazón. Y me dieron en el corazón, fíjense. Ahorita no me quito esto porque van a pensar que soy transvesti, pero no. No es un grupo que... Un día te voy a enseñar aquí la marca de la bala aquí en el corazón. Pero ahí era muy importante que yo viera la realidad de la fe. ¿En quién había yo creído? ¿Cómo dice su palabra? Lo que dicen sus promesas. Y por eso es importante el bautismo del Espíritu Santo. Yo estaba viendo la manera cómo ver que arrancar ese proyector, porque un medidor no aguantaba la luz para que arrancara ese proyector de películas y la gente esperando. Entonces la presión de agarrar más luz, ¿de dónde? Pues de 2 medidores. Y ahí estábamos en eso de juntar la luz de 2 medidores con mi desarmador. Y entré a ese cuartito y al salir oí como un flamazo. ¿Cuántos han sentido un balazo en su pecho? No querrás sentir un balazo.
¿Verdad que nadie? Nadie. Porque el autor de la muerte, ¿quién es? Satanás. Juan 10:10 dice Jesucristo, el ladrón no viene sino para matar, hurtar y destruir. Aquí en la cuestión de la vida cristiana debes de saber muy bien quién es Dios, pero también debes de saber muy bien quién es Satanás. En muchos cristianos, aún en líderes cristianos y predicadores, aún de los más famosos en las redes sociales, no saben exactamente quién es Dios, ni tampoco saben exactamente quién es Satanás. Un buen estratega militar no nada más conoce su ejército, conoce al enemigo muy bien. Aquí está la pastora. Que no debemos ignorar las artimañas del enemigo, dice la palabra. Gracias, pastor. Hay que conocer muy bien las artimañas de Satanás. Por eso la Biblia diariamente, porque hay mucha ignorancia en nuestros hermanos y hermanas en Cristo. Y por eso el enemigo se aprovecha, como dice Oseas 4:6. ¿Qué dice Oseas 4:6? Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Hoy en día lo que más debemos de saber no es lo que hace la ruda, la sábila, Omnilay, Herbalife, Forever. Híjole, lo que hace el arroz, lo que hacen los carbohidratos, lo que hacen las proteínas. Hay una efervescencia del conocimiento de alimentos, de vitaminas, suplementos, pero hay mucha ignorancia de la palabra escrita de Dios. Aquí es donde tú y yo debemos de especializarnos, porque en estos más de 40 años de servir al Señor de tiempo completo, es cuando he visto a muchos enfermos terminales, ya donde nada más se le dan cuidados paliativos. ¿Qué son los cuidados paliativos? Ya nada le va a hacer efecto ni beneficio, ni inyecciones, ni vitaminas, ni las drogas más fuertes en medicamentos, menos los suplementos, menos proteínas y menos que cuide su alimentación. Al contrario, no quiere comer nada. ¿Y qué son los cuidados paliativos? De que nada más están terminando cuando muere. Y ahí es donde todos los tratamientos o productos milagros o aún la medicina común ya no le hace nada a su cuerpo. Y no hay necesidad de que tú llegues hasta ese momento para decir, solamente Dios me puede ayudar. Es mejor desde ahora saber, solamente Dios me puede ayudar. Oí un flamazo. En segundos quise decir una oración con mi boca física. No obedeció la boca física. Ya no pude hacer una oración con mis labios físicos. En segundos me cambié a mi mente. Quise hacer una oración mental. Tampoco funcionó. Pero en segundos me vi hincado, orando en nuevas lenguas, orando en el Espíritu. Mi cuerpo físico se descontroló tremendamente, mi mente también, pero mi espíritu, que estaba con el Espíritu Santo, allí estaba en control de todo, mi espíritu humano recreado con el Espíritu Santo. Y el poder del Espíritu Santo me inyectó vida, me dio fuerzas, me dio noción, me dio claridad de todo. Y no sé cuántos minutos de rodillas orando en nuevas lenguas, orando en el Espíritu. No sé si media hora o 40 minutos o una hora. Pero después de varios minutos de orar en lenguas me levanté, como que algo tenía, no tenía dolor, no había ninguna huesuda, con su guadaña no vi ningún demonio, no vi ninguna presencia mala, una paz increíble, una seguridad de mi salvación y una seguridad de que es y es el autor de la vida.
Y abrí mi chamarra de mezclilla y un círculo rojo acá. Me levanté esa playera y un hoyito rojo acá. Y otra vez me volví a hincar a orar en nuevas lenguas. No hubo angustia, no hubo miedo, no hubo descontrol, no hubo de que, ay, nanita, me va a llevar el cuco. No. Y ahí estuve orando otra vez en nuevas lenguas. ¿Qué estaba haciendo el Espíritu Santo, como dice la palabra? Edificando mi vida al orar en nuevas lenguas. Porque dice en 1 Corintios 12, más bien el 14, versículo 2 y el versículo 4, que cuando hablo en lenguas, hablo con Dios, no a los hombres. Y que al orar en lenguas me edifico a mí mismo. Él me estaba edificando, o sea, empoderándome con su vida. Porque iba a necesitar mucho su vida. Ya pasaron más de 40 años de eso. Fue en 1985. ¿Cuántos años han pasado? Perdí la cuenta. 41 años. Me acuerdo. Y parece que fue una fantasía o una ilusión. Pero cuando miro mi cuerpo, el hoyito aquí, la cicatriz de la bala, la primera cirugía, tercera y cuarta cirugía de tórax. Fue verdad. Fue verdad. Dios es Dios de vida. Ya me ha dado 41 años de vida. Y lo tengo que decir con más fuerza y con más insistencia, porque eso no fue suerte. No fue que no me tocaba. Haz a un lado eso. Es que no le tocaba. Pero le va a tocar. ¿Qué pasó? ¿Qué dices? Porque así habla la gente. La gente aún cristiana es pesimista. La gente aún cristiana de veras, qué incrédula. Qué negativa la gente cristiana, no digamos la no cristiana. Si la gente cristiana es negativa y pesimista y habla muerte, imagínense los no cristianos. Entonces ya después, no sé, 40 minutos, una hora, oí que afuera las hermanas, las pocas hermanas ahí estaban orando con desesperación, con angustia, porque esos dos hombres siguieron disparando. Si hubiera caído hacia afuera, me hubieran rematado. Pero como caía hacia adentro del cuartito, ahí solo con el Espíritu Santo. Pero ellos estuvieron disparando y habían herido a uno de la música, de la alabanza en el codo, a otro que estaba por ahí sentado a un lado del cuarto en la pierna. Y estaban orando con desesperación. Sí, Dios escucha en su misericordia la oración desesperada, pero Él escucha más la fe que tú tienes. Porque dice Hebreos 11:6. ¿Qué dice Hebreos 11:6? Sin fe es imposible agradar a Dios, porque Él es galardonador de los que le buscan con fe. Una de las cosas, una de las áreas donde más necesitas crecer es en la fe. Es en la fe. Es en la fe. Yo sé que aquí hay gente preparada que sigue estudiando, sigue preparándose en muchas áreas, pero realmente lo que te va a ayudar para toda la vida y para toda la eternidad es crecer en la fe. Muchas cosas que estudia el niño, el joven, el adulto en esta tierra, solamente les va a servir en esta tierra, pero en la eternidad será obsoleto. El que tú crezcas en el Espíritu, eso te va a servir. Por eso, entre más audaz es la fe, mayor es el éxito. La fe siempre gana. Entonces salí al patio y vi que esos hombres, porque en Oaxaca hay muchas razas, hay muchas etnias, hay más de 133 corrientes dialectales, o sea, más de 130 idiomas diferentes, lenguajes diferentes.
aparte del español. Hay pues el náhuatl, el zapoteco, el mixteco, el chatino, el mazateco, el chinanteco, el guave, el zoque. Hay muchas lenguas, más de 130 corrientes dialectales. Y en esa zona hay gente güera, ojos azules que ni yo los tenemos. Ahí hay güeros y con ojos azules. Y en ese barrio había güeros con ojos azules. Estaban nerviosos esos hombres, altos, estaban nerviosos. Y las mujeres llorando, orando desesperadamente. Y parecía que nada más eran esos los heridos y ya se los llevaron rápidamente al hospital. Y gracias a Dios por la Cruz Roja Mexicana y por la Cruz Roja Internacional. Pero en estos casos y en todos los casos necesitamos la realidad de la fe. Fe en Dios y en su palabra es lo que realmente nos va a ayudar en todo tiempo, en todo lugar y en cualquier circunstancia difícil. Esté en Cuernavaca, en Houston, en África, en Irán, más en el Líbano, más en Siria, más en Rusia, más en Canadá. Necesitamos la realidad de la fe. Entonces, como vi que estaban llorando y los hombres nerviosos, los metí todos al cuartito. Y les hice una pregunta. Las señoras llorando, se va a morir. Ya me estaban profetizando mal las hermanas. Se va a morir el hermano Edgar. Se va a morir. Por favor, no me digas esas profecías. Estoy vivo y están adelantándose con que voy a morir. Como si estoy vivo. Y así hacemos, y así hace nuestra gente. Ese varón, esa mujer está en agonía y ya están preparando el cajón, están preparando el café, los tamales. Híjole, hasta ya están comiendo tamales y la persona está viva todavía. ¿Les ha tocado ver eso? Está con vida y ya se están peleando los bienes, la herencia, el coche, el carro, el terreno, la casa, sus alhajas. Ya están viendo ahí donde tiene su oro, su platita. Y está con vida la persona. Lo rematan antes de tiempo. Entonces, las hermanas llorando, se va a morir el hermano Edgar, ¿qué vamos a hacer? Y les dije, alto. Por eso Dios me dio esta voz. Yo no tenía esta voz. Mi voz era muy dulce, muy suavecita. Pero Dios me dio una voz más fuerte. Y aún con el balazo les dije, hermanas y hermanos, ¿en qué Dios hemos creído? ¿En un Dios de muertos o en un Dios viviente? Responda. Hermano, en un Dios de vivos. Entonces, ¿por qué lloran? ¿Por qué están nerviosos? Tan grandotes y llorones. Güeros, ojos y llorando y nerviosos. ¿Por qué están llorando? ¿No me ven con vida? Sí, lo vemos con vida. Pues entonces, pues vamos a creer en ese Dios que es de vivos, que es el autor de la vida. No me dejaron manejar una moto. No, porque por ahí se va a desmayar. No me dejaron manejar una moto. Tenían miedo, hermano. Y luego, ¿quién me acompaña rumbo al hospital? Todo alrededor oscuro. Nadie me quiso acompañar. Por eso la oración en lenguas y en comunión con el Espíritu Santo nos da vida, nos da fuerzas, nos da convicción, nos da valor. Entonces comencé a caminar en esa vereda rumbo a más oscuridad. Hermano, ahí están los asesinos todavía. ¡Qué ánimos, verdad! ¡Qué ánimos! En lugar de decir, Dios ha esparcido a nuestros enemigos, como dice el Salmo 3. Poderoso el Salmo 3. Entonces empecé a caminar en la penumbra. Y ellos se quedaron ahí. Tú sigue caminando.
aunque otros se queden atrás, aunque te dejen, tú sigue caminando adelante hacia la vida. Como dice Filipenses 3, al premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Dejando atrás todo y encaminándome hacia lo que está adelante. Así que yo emprendí el camino con el autor de la vida. Ni bien caminé, me alcanzó un taxi que venía de regreso de un hermano que se llamaba Imeldo Ramos, un abuelito muy valiente. Se paró y me subí en el taxi, lléveme al hospital. Ni bien avanzamos 10 metros y ya venía la ambulancia. Me bajé del taxi, me subí a la ambulancia. Llegamos al hospital, no necesité camilla. Me bajé de la ambulancia y hacia la auscultación. Y la fe y la fortaleza y el poder del Espíritu Santo. Resistiendo al enemigo, como dice Santiago 4:7. Someteos pues a Dios. Resistid al diablo, ¿y qué va a pasar? ¿Siempre estará contigo el diablo? Huirá de ti. Di conmigo, el diablo huirá de mí. Se ve que no han almorzado todos. Se ve que vienen ayunando ustedes. Digan conmigo, someteos pues a Dios. Resistir al diablo, y el diablo huirá de nosotros. Huirá de mí. Di conmigo, el diablo huirá de mí porque yo me someto a Dios. Dios no hará huir al enemigo de ti. Tú lo tendrás que hacer huir. Hay cosas que Dios nos ha dicho que hagamos y luego le volteamos a Dios todo. A veces a la hora de comer o de almorzar oramos, Señor, Señor, bendice al huérfano, dale al que no tiene. Alto, no ores así. Él ha dicho, tú alimenta a mis corderos, a los niños. Él ha dicho, tú visita al huérfano, al desnudo, al sediento. ¿Sí o no lo dice en Mateo 25? Y nada más a la hora de bendecir los alimentos, Señor. Y hasta para la iglesia también oramos así. Señor, apresura los pasos para que lleguen rápido, Señor. Apresura los pasos de los que apenas vienen. Despiértalo, Señor. A veces lo agarramos como un mandadero a Dios. Y Él ha dicho, sal y trae las ovejas. Sal y anda visitando por los collados y veredas y calles y tráelos a mi banquete. Tú y yo somos los que tenemos que traer a las personas. Queremos que Dios las traiga, ¿verdad? Que Él sea nuestro bellboy. No. Somos los bellboys de Dios. Haz esto, haz aquello. Sí, Señor. Entonces, les quiero dar esta calcomanía. Dios nos dará mucho más. Y Dios a ti te dará mucho más. Dios no es un Dios limitado. Él es un Dios grandemente misericordioso y muy dadivoso. Para que eso lo pegues en tu red, que es donde menos se despega una calcomanía. Y cree Efesios 3:20 que Dios te dará mucho más. Aquí está mi esposa. Yo creo que se alcanzan. ¿Cuántos creen que se por familia? Por familia. ¿Cuántos creen que se alcanza? Dios nos dará mucho más. Y aquel, dice Efesios 3:20, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Allá en Miahuatlán me practicaron la primera cirugía de abdomen.
necesitamos orar mucho más por los doctores, los cirujanos, las clínicas, los hospitales. Ellos hacen todo lo que pueden en base a su conocimiento médico y a su experiencia médica. Ellos hacen todo lo que pueden, pero no siempre van a ser efectivos. La medicina va a ser siempre efectiva, ni el cirujano ni el especialista. Ellos a veces están pensando en otras cosas y también tienen sus propios problemas. Una vez acá del siglo XXI de México me habló una dama: en este momento ore por mi hermano que es cirujano. ¿Cómo? ¿Oro por ti o por el cirujano? Ore por mi hermano porque en este momento lo están metiendo en cirugía. Su hermano era un cirujano del corazón, pero él necesitaba oración en ese momento. Los psicólogos nos han pedido oración porque hay casos muy difíciles en sus pacientes y ellos mismos también están preocupados y oprimidos. O sea, tenemos el mejor conocimiento en todo el universo, el conocimiento de la Biblia. Es el mejor conocimiento no en toda la tierra, en todo el universo. Los que van a la luna son hombres de fe. Aquellos que tienen fe. Por eso esos 4 que fueron ahora, pura fe en ellos y fe en el Dios viviente. Porque hay que tener fe para atravesar la atmósfera y no explotar en millones de pedacitos. Y hay que tener fe para que de regreso tampoco exploten en millones de pedacitos al entrar a la atmósfera de nuevo. Se requieren hombres y mujeres de fe. Por eso los 4 que fueron hace unos días a la luna, por eso ellos creyeron más en Dios. Aumentó esa convicción de lo que dice la palabra de Dios en ellos. Y la gente en esta tierra, incrédulos, ateos, masones, mormones, testigos católicos, budistas, islámicos, asombradísimos y enojados, porque solamente hombres y mujeres de fe son capaces de ir a lo alto, volar alto como las águilas, ¿se acuerdan? Los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, correrán, caminarán y no se fatigarán. Y dice que elevaremos nuestras alas como las águilas. Esos son los verdaderos creyentes. Entonces, me metieron a cirugía, me pusieron las manos así en cruz, pero el ambiente era bien bonito, entre comillas. La radio, con música tropical, papachosa, no. ¡Qué inspiración! ¡Qué alabanza ahí! No, hombre, el radio a todo volumen. El cirujano fumando. Y luego, detergente Roma, lavándome aquí como si fuera lavadero. ¡Qué ambiente tan glorioso, ¿verdad? Pero la gloria estaba dentro de mí, era la diferencia. No, hombre, ahí como si fuera un lavadero, mi panza con detergente Roma, y luego él fumando y la música guapachosa, tropical, y yo orando en lenguas. Soy tuyo, Señor. Tu vida está en mí, porque ¿qué dice Gálatas 2:20? Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Está bien, ¿verdad? Él está bien. ¿Listos para orar al final? ¿Cuántos ya tienen fe? Vamos a ver si tienen fe. ¿Cuántos tienen fe para recibir una ayuda ahorita? Adelante, Blanquita. En Oaxaca hay guelaguetza. La guelaguetza consiste en que el oaxaqueño da, el zapoteco da, hasta avienta la caña
Avienta la piña, avienta las bolsitas de café, avienta las bolsitas de chocolate, avienta la miel en bolsitas, porque esa es la guelaguetza, dar. Y mi gente acostumbra a dar. Y ahí todo es grande. Aquí en Cuernavaca las tortillas son chiquitas. Aquí son una miniatura. Aquí en Cuernavaca les gusta lo chiquito. Allá el quesillo, para mí, un kilo de quesillo, no hombre, es mucha escasez. Para mí, una bola de 5 kilos. Para la familia Nava, una bola, comúnmente compramos una bola de 5 kilos. Porque para mí un cuartito, no hombre, es una vergüenza. El pan de yema, no son pancitos. El pan de borrego, qué tremendo pan. Son panes enormes. ¿Y para qué les digo más? En Oaxaca todo es grande. Aún Dios es grande porque la tierra del Dios nunca muere. La tierra del Dios nunca muere. No, pero se va a multiplicar eso, ¿no? Se va a multiplicar. Pero una para cada familia, bueno, ahí va. Ahí se va a multiplicar. ¿Cuántos creen en la multiplicación? Y si no alcanzaste, te faltó fe. No, pero ustedes van a repartir. Por favor, se los damos para que lo repartan. Entonces, Dios les dará mucho más. Ya no estén pensando en el pasado. Ya no se ubiquen en el pasado. Aquí es centro de vida. Y cuando hay vida, todas las cosas son nuevas. Aquí Cuernavaca y el estado de Morelos tiene un montón de manantiales. Por eso hay muchos balnearios, hay ríos preciosos, hay estanques preciosísimos, cascadas, porque son manantiales y el manantial no saca agua de ayer, no saca agua de hace 10 años, agua fresca, agua nueva, agua diferente. Por eso para tomar el agua de un manantial es lo mejor, bañarse del agua de un manantial, porque totalmente limpia, es una... Así es, aquí es para lanzárselos al que está durmiendo. Esa es una nueva estrategia del predicador. Aquí no lanzamos piedras. Aquí no lanzamos piedrazos. Aquí lanzamos quesillazos. Y aquí tenemos puntería, Aunque te escondas, te va a caer ahí. ¿Y cuántos quieren que les caiga un quesillazo? ¿A poco? ¿Qué no doy piedrazos? Pues ¿no te gustan los piedrazos? Fíjense, en Oaxaca hay tantas cosas que comer, entre ellos los piedrazos. Levante la mano a cuántos les gustan los piedrazos. Zoé. Los piedrazos no los conoces, Gustavito, no los conoces. Miren, allí en Oaxaca, en la zona de Guayapan, en la zona de Trinidad de las Huertas, y en algunos otros pueblos hay piedrazos. Es un pan duro que es bolillo o amarillo o pan tostado, comúnmente un pan blanco de amarillo, algo así, que se mete en una olla de vinagre. Ese vinagre puede ser hecho de manzana o de piña o de frutas, y ahí se humedece ese pan. Y cuando sale bien humedecido, le echan su quesillo deshebrado, sus papas en vinagre, sus ejotes en vinagre, su sal de gusanito. ¿Cuántos han probado la sal de gusanito? Su cebolla, ya con y en un plato grande,
Y órale a comerte tu piedrazo. Es una de las cosas que más me gustan, los piedrazos. ¿Cómo la ven? Exacto. Mi esposa dice que ya es tarde, ya nos tenemos que ir. Dice, como ya dijo él, ya tiene hambre, entonces. Yo ni siquiera, mire, yo no he tocado mi tema. Ay, qué. Ay. Pues así era el ambiente en ese quirófano. Aunque el ambiente era no favorable para la fe, mi espíritu estaba lleno de fe, porque el Espíritu Santo avivó esa fe, como dice Judas 20. Judas 20 dice, orando en el Espíritu para vivificar. Por eso la oración en lenguas, el bautismo del Espíritu Santo, créelo, anhélalo y disfrútalo. Cuando tú no estás lleno del fuego del Espíritu Santo, tu vida es fría, tu vida cristiana es fría, aunque tengas mucho conocimiento. Tu vida es rutinaria, sin la frescura. Ayer recibí una petición urgente de oración. Me habló una dama de un pueblo de los Coatlanes. Hermano Edgar, ore urgentemente, porque una bebita de 15 días se cayó de la silla y no reacciona. Todavía no tenía nombre, porque le pregunté, el nombre de esa bebita todavía no tiene nombre, porque es una recién nacida de 15 días. No me pregunten y no quiera ser del FBI, que quién la dio y por qué se cayó, porque eso es del FBI, por favor. Tú no eres del FBI, ni yo tampoco. Pero se cayó. No busques causas, porque en cualquier asunto como estos, ¿y por qué? ¿Y qué sucedió? No. Aquí nuestra fe no pregunta. La fe actúa. Si tú preguntas, esas respuestas te pueden quitar la poca fe que tengas. Jesucristo no anduvo preguntando como el FBI. ¿Y tú por qué eres leproso? ¿Y tu papá fue leproso? ¿O qué hiciste? ¿Qué pecado? No, él anduvo preguntando ni al leproso, ni a la mujer de flujo de sangre, ni a la mujer encorvada por 13 años. Simplemente, mujer, eres libre de tu enfermedad. Claro, el doctor tiene que preguntar, el psicólogo ni se diga, pero nosotros, para que no se robe nuestra fe, el diablo, no andes preguntando. Simplemente ora, actúa. Porque no va a venir el miedo para que a ti te pase lo mismo o peor. No. Así que en ese momento, la vida en el teléfono, la vida de Dios fluye en esa criaturita. La vida de Dios, por eso es el centro de vida. Porque mucho tienes que hablar vida. Ahí andaba con Gabriel y Lulú en aquellos años donde le iban a poner el nombre. Allá en Lomas, en la casa del agrónomo. Y andaban pensando, centro de vida. Sí, Gabriel, centro de vida. ¿Por qué Gabriel vida? Porque la vida de Dios está en nosotros. La vida de Dios, del Espíritu Santo en nosotros. La vida de la palabra. Y ahí estaba Gabriel y Lulú, centro de vida, ellos le hubieran puesto bien amistad cristiana o cualquier otro nombre, pero centro de vida, porque la vida de Dios ya estaba en ellos y en los congregantes, y esa vida se iba a multiplicar en otros congregantes y en otras familias, y ya tienen bonitas actividades. Actívate, porque si no te activas en el centro de vida, fácilmente puede venir lo opuesto. ¿Qué es lo opuesto a la vida? Muerte, maldición, enfermedad. Intégrate cada día a esas actividades. Fluye con estas actividades del centro de vida, casas de vida, casas vida. Hace unas semanas me hablaba alguien de Monterrey que ya tiene una casa de vida en Monterrey. Y es un matrimonio de jóvenes.
Y aquí ya vino Lulú y me animó a tener una casa. Y ahí está activa visitando damas, restaurantes. Y aunque ustedes son bastantes aquí, son un montón aquí, que no venga la incredulidad, el negativismo. Somos poquitos, no que poquitos. Mira, son bastantes. Pero allá en Monterrey, ese matrimonio joven, vienen y se lo llevan los mormones, los adventistas. Híjole, parece un trabajo infructuoso, pero no. Se llama Casa de Vida Monterrey. Así que la vida de Dios sigue dando, sigue multiplicando, porque la vida es para multiplicarla. Y aunque no veamos a todos aquí, pero vamos a seguir transmitiendo la vida a los demás. Pues así fue el inicio de esa aventura de fe. Estuve en 3 hospitales en Miahuatlán, la operación aquí del abdomen. Bueno, les dije, ya no supe más. Alcancé a escuchar esa música, el olor a cigarro y que me lavaban con detergente y ya no supe más. Y desperté con una cirugía de abdomen, me habían cortado un pedacito de estómago, me habían hecho algunos ahí arreglos, intestino, estómago, pero se había quedado la bala ahí, porque era una cirugía más complicada, mucho más complicada. Los doctores dicen que a veces hay que dejar la bala ahí para que se encarne ahí sola, porque era más complicado sacarla. Así que desde ahí empecé a creer por la vida de Dios con la bala adentro. Y de ahí ya vinieron otras situaciones de creer en el tórax, la pleura, porque ahora sí que había un líquido que estaba emanando de alguna vena y se llenaba cada rato la bolsa de la pleura. Ustedes saben que para que se expanden los pulmones hay un espacio, hay un vacío ahí para que se expandan. Pues ese vacío estaba siendo lleno continuamente y esa hemorragia muy, muy chiquita y que no se podía detectar, cada rato estaba dando esa fuga y cada rato mis pulmones siempre limitados para respirar. Entonces siempre estuve propenso a un paro respiratorio. Pero ahí, hincados, orando en lenguas, clamando las promesas de Dios. Él es vida, Él es vida. Tengo un librito chiquito a un lado que se llama El Creador de Dios obrará para ti. Y yo les animo para que se edifiquen, lean este libro, busquen este libro en redes, El arte de la oración. Es un arte orar y hay muchas y diversas clases de oración. Tenemos un equipo diverso en la oración, muchas opciones, muchas herramientas, muchas armas, porque hay diferentes tipos de oración. La oración de fe, la oración tomando autoridad en el nombre de Jesús, la oración de acuerdo, la oración unida. Híjole. Y luego les recomiendo este otro libro, Cristo el Sanador, de F.F. Bosworth. Búscalo en las redes. Cada jueves tenemos escuela de sanidad y estamos en el capítulo 5 de este libro y no puedo avanzar y no quiero avanzar el capítulo 5 porque habla de la compasión de Dios. Él siempre quiere sanar, Él desea sanar, Él desea transmitirte vida porque Él es vida. Y luego este otro libro que me sirvió muchísimo después de salir de esos 3 hospitales, porque de Miahuatlán me llevaron a Oaxaca y de Oaxaca a Puebla. De Miahuatlán a Oaxaca me iban a trasladar porque había una situación rara que desconocían los doctores y que si tenían que operar no sabían qué operar. Porque tenemos, no miles, millones de venitas. ¿En cuál venita tenían que cerrar? La fuga. Pero ese catequista y ese asesino, como supieron que yo estaba vivo todavía, los hermanos supieron que al trasladarme la ambulancia
de Miahuatlán a Oaxaca me iban a rematar en el camino. El mismo chofer de la ambulancia tenía todo preparado. Ustedes saben, estaba con muchos cables y mangueras. Mi manguera de el sello de aguas, mi manguera del suero, mi manguera de la sangre. Y es fácil meter en esa manguerita y ya la persona muere. ¿Cuántos lo saben? Métele aire o dejarla abierta ahí donde se conecta, entra aire y ya te mueres. Así de sencillo es matar a un paciente. Entonces, y se dieron cuenta y prohibieron que me transportara la ambulancia y prepararon una combi y la hicieron ambulancia. En esa combi los hermanos me trasladaron de Miahuatlán a Oaxaca orando, alertas. No. ¿Por qué se los digo con tanta seguridad? Porque 25 años después estaba en Oaxaca un día y me hablaron urgentemente de Miahuatlán. Hermano Edgar, gracias a Dios que lo encuentro. Venga aquí a Miahuatlán porque hay un hombre que le quiere pedir perdón. Es el hombre que lo iba a rematar y ahorita está en agonía y quiere pedirle perdón. Cuando yo estaba orando en lenguas en ese cuarto hincado, una de las primeras cosas que hice fue bendecir a mis agresores y pedir por ellos en el Espíritu. Este libro habla de la oración de intercesión. La oración de intercesión es ponerte a favor de los pecadores delante de Dios. Te interpones entre Dios y los pecadores, o entre Dios y los cristianos desobedientes y rebeldes, como Moisés entre el pueblo rebelde de Israel y Dios que los quería ya acabar. Y Moisés dijo, no los acabe, Señor. La oración de intercesión. Por eso al estar ahí varios minutos orando en lenguas, oré por mis agresores. Señor, sean quienes sean, yo los bendigo y permíteme predicarles. Permíteme hablarles del amor tuyo. No usé una escritura que no se debe de usar siempre. Dice el Señor en su palabra, mía es la venganza, yo pagaré alto. Muchos cristianos usan esa escritura. No te quieres vengar tú, ¿verdad? Pero sí quieres que Dios se vengue, ¿verdad? No. Dios es misericordioso. Dios es compasivo. Dios es clemente. Él es bueno para con todos. Y no nada más es bueno para los cristianos. Es bueno para los no cristianos. Hoy aquí en Cuernavaca hay muchos pecadores disfrutando la creación de Dios con los balnearios. Hay muchos niños y jóvenes y adultos pecadores. Él esparce su agua y la disfrutan enormemente en esos balnearios. Dejemos eso de que toman y se drogan, que ya está terrible en ellos, pero Dios aún les muestra misericordia. Yo aprendí a no usar versículos que muchos usan. Véngate, Señor. No, alto. Él tuvo misericordia de mí cuando era pecador. Él tuvo misericordia de mí cuando andaba yo en otros caminos. Yo un día quise ser sacerdote católico. Diario estuve en la iglesia católica, en mi iglesia, en mi parroquia. Desde muy temprano, diario en las misas, desde las 6 de la mañana. Y todo el día ayudando y sirviendo a mi párroco, todo el día en el curato. Y en la noche, todas las noches, en la misa de la noche. Y los domingos, 5 de la madrugada, la primer misa, la misa de gallo. Cada domingo a las 5 de la madrugada me levantaba mi papá, Fidel Nava Catalán, levántate, vamos a la misa de gallo. Todos los domingos. Y luego la misa de las 8 de la mañana. Y luego la misa de las 7 de la noche. Y Él tuvo misericordia de mí. Me gustaba echarle incienso con el incensario al párroco y a mi Virgen y a mis santos. Y Dios me miró. Y Él tuvo fe en mí. ¿Por
Porque una cosa es que tú tengas fe en Dios y otra cosa es cuando Él tiene fe en ti. Y Él tuvo fe en mí. Él me dijo, él sabía, ese niño me va a servir. Ese niño me va a conocer. Ese niño va a amar mi palabra. Ese niño aún va a exponer su vida por mí. Ese niño va a ir a pueblos, a pueblitos. Ese niño no va a buscar un púlpito. Ese niño va a buscar a la gente. Ese niño no va a buscar la fama. Él va a buscar personas que ni van a hablar de él. Solamente él va a llevar mi palabra. Ese niño un día será mi mensajero. Él tuvo fe en mí. Cuando yo me vestía de acólito, o la hacía de sacristán, o la hacía del secretario de mi párroco, él dijo, y él aplicó su fe en mí. Por eso no es que tú tengas fe en Dios nada más. Él tiene fe en ti de que tú le vas a conocer más, en que tú vas a crecer en Él, en que tú vas a ser de mucha bendición, en que tú vas a ser instrumento de su gloria, en que tú vas a orar por más enfermos, en que tú vas a rescatar al necesitado, al débil, al afligido, al angustiado, en que tú vas a ayudar a muchos, a cristianos y no cristianos. Por eso cuando estoy en el capítulo 5, aprendiendo de la compasión de Dios, no puedo avanzar. Sí avanzo, pero no puedo avanzar como muchos. ¿Por qué no avanzas? Es que estoy deleitándome. Cuando yo pruebo una nieve de sorbete en Oaxaca, una nieve de leche quemada, ¿cuántos han probado la nieve de leche quemada? Muy poquitos, de veras, de lo que se pierde. Con su nieve de tuna arriba, con su mamón, un dulce oaxaqueño, así se llama, Bernard Rubicela. Esa nieve de leche quemada, ¿no hay aquí en Cuernavaca? No hay. Es la mejor nieve de leche quemada. Y cuando tú y yo nos sentamos a probar esa leche quemada, no queremos terminar. Por eso las cucharitas son chiquitas. Porque estás ahí. Así es cuando yo estoy en la compasión de Dios. Él es bueno para con todos. Ya no digas, ¿por qué Dios me tiene así? Ya no digas, ¿por qué sufro? Si Él ayuda al pecador, ¿cuánto más a ti? Ah, exacto. Gracias, Emi. Ese mediodía me dijeron, le quiere pedir perdón. Ya no me acordaba de ese suceso. Ya no me acordaba de ese chofer. Ya lo había dejado en las manos de Dios. Porque le pedí mucho a Dios, Señor, déjame predicar a ese catequista que me disparó. Déjame hablarle de ti, déjame hablarle a ese asesino. Mientras yo estaba internado y después reponiéndome, los dos fallecieron. No me sentí satisfecho que habían muerto. Sentí mucha tristeza. Ya no pude hablarles del plan de salvación tuyo, Señor. Pero allá en el día del juicio, ten misericordia de ellos. Y olvidé. Pero hace algunos años me hablaron de mi abuela. Venga urgentemente esa tarde con otras damas de oro que son las que oran y me acompañan a orar. Son abuelitas, por eso se llaman damas de oro. Eran unas 6 o 7 y con ellas me fui a Miahuatlán. También fuiste tú y los hijos. Y allí estaba ese hombre a punto de morir. Cuando lo vi empecé a llorar porque Dios había contestado mi oración. Y lo primero que hice, acepta a Jesucristo. Ríndete a Él y más ahora que vas a fallecer. Y Él entre palabras entrecortadamente me dijo, perdóneme. Perdóneme porque ya estaba planeado todo.
yo iba a ser el chofer de la ambulancia. Lo iba a rematar en el camino. Ya me habían contratado para rematarlo, porque aquí odiábamos mucho la Biblia y el Evangelio. Y estábamos muy enojados porque usted estaba predicando públicamente. Perdóneme, con lágrimas. Yo lloré más. Y ahí en mis brazos hice la oración de fe con él para que entrara a la familia de Dios y cuando diera el último suspiro en la tierra, entrara a la gloria celestial. Por eso perdona a tus enemigos, perdona a los que te han ofendido, bendice a aquellos que te han hecho mal, suéltalos, bendícelos. Y también les recomiendo este otro libro que les decía, El poder de la confesión positiva de la palabra de Dios. No es el pensamiento positivo, no. No es la ciencia cristiana, no. No es un mensaje motivador, menos. Es la palabra de Dios. Cuando leemos Salmo 23, ¿qué dice el Salmo 23:1? ¿Esa es una palabra negativa o positiva? Bien positiva. El Señor es mi pastor, nada me faltará. No confundas la mente positiva, no confundas el pensamiento positivo, ellos y su positivismo, pero la más positiva es la palabra de Dios. ¿Qué dice el Salmo 91:1? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Esa es una palabra muy negativa o muy positiva. Extraordinariamente positiva. ¿Qué dice el Salmo 127:1? Si el Señor no edificare la casa, en vano trabajan los que le edifican. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Esa es una palabra muy negativa, muy positiva. Muy positiva, que edifiquemos en Dios. Salmo 103, verso 3, 4 y 5, que dice: bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona. Él es el quien sana todas tus dolencias, el que perdona todas tus iniquidades. Él es el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezca. La Biblia habla de que Dios te puede rejuvenecer. Por eso hace un ratito orábamos ahí en la oración, que mientras más años mejor. El cedro, mientras más años tiene, más débil o más fuerte. Más fuerte. La palmera, mientras más años, más fuerte o más débil, más fuerte. Y esa palmera da unos cocos que debes de cuidarte de que no te caigan encima. Porque su racimo más grandes, mientras más grandes sean las palmeras, más años tengan, más fructífera. El higo, los nopales, mientras más grandes, no hombre, más tunas. Tú, mientras más grande, más fructífero, más vigoroso, con más bendición. Si en la creación de Dios vemos estos ejemplos claros, no creas a lo que dice el pensamiento humano. Más grande, más viejito, más carga. Más viejita, más maldición. Por eso hay aún creyentes, aún pastores. Yo no quiero llegar a viejito, porque no quiero ser una vergüenza. Más viejito, más fuerte. Salmos capítulo 92, verso 14, que dice: aún en la vejez fructificarán. Estarán vigorosos y verdes. ¿Para qué? ¿Para que tengan más casas? ¿Más terrenos?
¿Para que tengas más muinas? Para anunciar que Dios es mi fortaleza y que en Él no hay injusticia. Como que me están esperando estos quesillos. Vamos a dárselos a aquellos que me hagan decir escrituras que hoy mencioné. Si tú no anotaste, ni modos. Si tú dices que tienes una memoria de teflón que nada se te pega, ni modos. Si tú dices, es que yo no sé de qué habló, ni modos. Camarón que se duerme. ¿Listos? Van a alzar la mano. No vas a gritar, vas a alzar la mano y me vas a decir, sin celular y sin Biblia. Sin celular y sin Biblia. No nada más confíes en tu mente, confía en tu espíritu. Tu espíritu guarda más cosas, muchísimas cosas que tu mente ha olvidado. ¿Oíste que mencioné varias escrituras hoy? Es que no confié en mi mente, en mi espíritu. Es el mejor, el más avanzado disco duro de máxima capacidad. No tiene límites en su capacidad. No es de 5 gigas o de... No, hombre, el espíritu humano recreado, su capacidad es inimaginable. Confía en Dios y en tu espíritu. ¿Listos? Así. Es que el grupo de Centro de Vida parecía Vidas Férreas. La familia Plata, la familia Acero, la familia Fierro. No, hombre. Por eso Centro de Vida. Muy bien, sale el primero. Primer quesillazo. Menciono la cita y me vas a decir toda la escritura. Efesios 3:20. No mire adelante. Ya la leyó ahí en su calcomanía. No. Órale, pues órale. Eso. Bien listo, Se ve que es judío. Se lo eché a un lado para que no le cayera encima, Siguiente, ¿sale? Ahora va este librito. El poder creador de Dios obrará para ti. ¿Cuál prefieres, quesillo o librito? A ver si está tu cuestión material o espiritual. Tengo hambre, dice, ¿hambre de qué? ¿Espiritual o física? La siguiente. A ver, Blanquita, pregúntales una pregunta. O hazle algo para que se ganen el quesillo. Mencionó al principio mi esposo una escritura de Isaías que tiene que ver con las águilas. Alguien que me diga por lo menos el capítulo. ¿Isaías qué, perdón? ¿Alguien más? ¿Alguien? A ver qué. Isaías 54, ¿alguien más? No, por lo menos dígame el capítulo donde menciona esa escritura. Que los que confían en el Señor, dice, caminarán y no se cansarán, correrán, no se fatigarán, nuevas fuerzas tendrán los que confían en el Señor. Mi esposo mencionó esa cita. Ahora, pero dime, mencionó la escritura, pero ahora dime la cita bíblica. ¿En qué capítulo, de qué libro viene? No. Estás muy cerca, pero todavía no es el capítulo. ¿Nadie más? ¿Nadie más? Bueno, pues el que sí es para mí es Isaías 40. Ahora sí saquen sus Biblias. Sí, ya, pero ¿ya se quieren ir? A ver, saquen sus Biblias ya para que se lleven. Es el primero que me encuentre la escritura y me la lea en la Biblia, se gana este quesillo. ¿Sale? ¿Listos? No en el celular, Biblias, es que el celular te hace flojo.
La Biblia te hace listo. ¿Sale? Sus Biblias en la cabeza, por favor, todos sus Biblias en la cabeza. Eso. Aunque sea que se te pegue algo que al poner en la cabeza. Adelante, búsquenme, se para y me dice, ¿sale? Isaías 43:2. Cáchalo, cáchalo, cáchalo. ¿Sale? ¿Eres beisbolista? Es que sí duele, sí duele. Duele más que el pie. ¿Eh? Y ya después les entrego esos libritos. ¿Sale? ¿O de una vez? No, después. Los que sean más obedientes, ¿no? Bueno, vamos a terminar orando. El tema lo tienen grabado y lo tienen en PDF, la realidad de la fe. Entre más audaz es la fe, mayor es el éxito. La fe siempre gana. Señor, que tu fe esté activa en este grupo. Tú eres el Dios de la fe, el autor de la fe, y tú le has dado una medida de fe. Y creemos que esa fe se activará mucho más en todos estos hombres, mujeres, niños y jóvenes. Y llénalos mucho más de tu Espíritu Santo. Dales mucho más de tu presencia. Y sigue usando mucho más al grupo de alabanza, a los servidores y aquí a los pastores. Si gustan pasar los pastores aquí el matrimonio, vamos a decir las promesas de Dios sobre sus vidas. No los veas abuelitos, no los veas grandecitos, no te dejes llevar por el ojo físico, porque Dios no mira lo que mira el hombre, Dios mira el corazón. Dios no se fija en la estatura ni en el trasfondo, Dios se fija en sus planes. Y vamos a hablar sobre sus vidas, palabras de vida, palabras de vida. Hablemos Salmos 92:14. Aún en la vejez fructificarán. Estarán, ven Blanquita, estarán vigorosos y verdes. Estarán vigorosos y verdes. No importa la edad física en ellos. No importa lo que digan sus organismos. No importa lo que digan los demás creyentes y no creyentes. No importa cuánto conocimiento bíblico tengan o cuántas maestrías en divinidades. Al contrario, tú miras al temeroso de ti. Tú miras al que tiembla ante tu palabra. Y dice el Salmo 92:14, aún en la vejez fructificarán. Estarán vigorosos y verdes para anunciar que Dios es su fortaleza de ellos y de los demás, y que en Él no hay injusticia. Y como dice el Salmo 103, tú eres el que sacias, tú eres el que los sacias de vida, los sacias de bien y los haces rejuvenecer como el águila. Oren en lenguas unos minutos. Llénalos cada día, Señor, de tu Espíritu Santo. Cada día de tu Espíritu Santo. Cada día. Contrario. Bendiciones, Señor.